Tierra es un laboratorio cósmico modelada y remodelada por incontables reacciones químicas. Ciertos factores fundamentales condicionan estas reacciones y las velocidades con que tienen lugar. Velocidad de reacción y equilibrio. La exposición al aire y al agua originan lentamente la oxidación del hierro. Cuando el hierro se oxida, reacciona químicamente con el oxígeno. Es una reacción lenta, casi imperceptible. Podemos producir la misma reacción en un laboratorio. En vez de un viejo carromato, utilizaremos estropajo metálico, que es hierro en su mayor parte. En vez del aire, que contiene en torno a un 20% de oxígeno, utilizaremos oxígeno puro. Así es como el hierro puede reaccionar con el oxígeno, un poco más violentamente de lo que normalmente lo hace en la naturaleza. Algo de la madera de una cerilla se quema reaccionando con el oxígeno del aire y en pocos segundos es en su mayor parte carbono. Pero un bosque prehistórico, enterrado en la tierra por enormes cataclismos, necesitará 1 millón de años para que su madera experimente reacciones químicas similares que conviertan también la madera en carbono en forma de carbón. Las reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. Dentro de 2 vasos de precipitados vertemos ácido clorhídrico. Una muestra de magnesio a la izquierda y de hierro a la derecha se dejarán caer dentro del ácido. El metal magnesio reacciona rápida y violentamente. Pero en el otro vaso, el metal hierro descansa en el fondo reaccionando con lentitud, una vez más ilustrando una idea básica. Diferentes reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. ¿Pero por qué? La respuesta guarda relación con los enlaces químicos. En las reacciones están implicados los enlaces químicos, unos se rompen y otros se forman. Los factores que controlan las velocidades con las que se efectúan estos cambios son los factores que controlan la velocidad de reacción. A temperatura ambiente, el gas metano y el oxígeno casi no reaccionan. Se necesita el calor de una llama para empezar la reacción. Pero a la misma temperatura el óxido nítrico, NO, uno de los productos de los gases de la combustión en los automóviles, se oxida con cierta facilidad originando un parduzco dióxido de nitrógeno, NO2. Esta es una reacción implicada en la producción del smog. He aquí las 2 reacciones. Una, extremadamente lenta. Otra, moderadamente rápida. La diferencia de la velocidad de una reacción se basa en la diferencia de la naturaleza de los reactivos, metano y óxido nítrico, lo cual nos conduce a nuestra primera conclusión. La velocidad de reacción depende de la naturaleza de los reactivos. En la reacción moderadamente rápida, entre el óxido nítrico y el oxígeno, tan solo unos pocos enlaces relativamente débiles tienen que romperse. En la reacción extremadamente lenta a temperatura ambiente entre el metano y el oxígeno, tienen que romperse muchos enlaces fuertes. Generalmente, cuanto más fuertes son los enlaces, más lenta será la velocidad de reacción. Y la consistencia y el número de aquellos enlaces dependen de la naturaleza de los reactivos, uno de los varios factores que determinan la velocidad de reacción. Normalmente no consideramos al trigo como un explosivo, pero cuando el trigo u otro grano es cargado dentro de los silos para su almacenamiento, el polvo del grano llena el aire del interior del silo. Solo una diminuta chispa o llama y esta mezcla de polvo y oxígeno del aire pueden reaccionar con extrema rapidez, explotando violentamente. Y sin embargo, si está atestado de grano, hay poco peligro de explosión. Muchas sustancias sólidas que reaccionan lentamente en grandes masas reaccionan con rapidez en la forma de polvo.
El carbón arde lentamente, pero el polvo de carbón arde explosivamente, lo cual nos conduce a un segundo factor que afecta a las velocidades de reacción: la superficie de contacto de los sólidos. El carbón es esencialmente carbono. Cuando arde, los átomos de oxígeno reaccionan con los átomos expuestos de carbono. Solo aquellos de la superficie externa expuesta al oxígeno pueden reaccionar. Si cortamos un trozo de carbón por la mitad, más área queda expuesta al oxígeno y por consiguiente más reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo. La velocidad de reacción está aumentando. A medida que aumenta la superficie de exposición, la velocidad de reacción aumenta, siempre que esté disponible suficiente oxígeno. Al final, si el trozo de carbón es convertido en pequeñísimas partículas de polvo, la superficie disponible para la reacción con el oxígeno aumenta enormemente y la velocidad de reacción es tan rápida que provoca una explosión. La superficie de contacto es importante cuando los sólidos o sustancias en diferentes fases están implicadas en una reacción química. Para ilustrar otro factor, podemos dejar que una solución de iodato de potasio reaccione con una solución de sulfito de sodio acidificado que contiene un indicador. La solución se volverá azul cuando la reacción, que implica varias etapas, llegue casi al final. La solución se vuelve azul en unos 35 segundos. Ahora, utilizando una solución de iodato de potasio, que es 10 veces más concentrado, haremos que reaccione de nuevo. Ahora la solución se vuelve azul en solo 20 segundos, menos de 35, ilustrando otra conclusión. La velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos. Electrolíticamente podemos romper el compuesto agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Una vez que el hidrógeno forma gas, podemos recombinarlo fácilmente con el oxígeno del aire. Esta parece una reacción rápida, pero comparémosla con esta. En algunos cohetes impulsados por combustible líquido, el hidrógeno líquido con una concentración mucho más alta que la del gas reacciona con el oxígeno líquido. La reacción se realiza con una gran rapidez. La concentración marca claramente una diferencia en la velocidad de reacción. Y lo mismo hace la temperatura de los reactivos. En los helados campos de las regiones polares hay poca putrefacción. Los alimentos abandonados por los científicos polares han permanecido frescos y comestibles durante 50 o más años. Pero en los trópicos, las reacciones químicas de la putrefacción tienen lugar con rapidez. Con el calor, la comida se estropea rápida y fácilmente. Cada vez que un combustible es puesto en ignición, se demuestra que las reacciones que pueden tener lugar, extremadamente lentas a la temperatura ambiente, pueden ser considerablemente aceleradas cuando los reactivos son calentados. El hecho de que la concentración y la temperatura de los reactivos afecte a la velocidad de la reacción puede ser explicado por el mismo concepto: la teoría de los choques. De acuerdo con esta teoría, las reacciones ocurren cuando las partículas de un complejo activado entran en colisión, y entonces momentáneamente el complejo se descompone en nuevos compuestos. En cualquier reacción concreta, cuantas más partículas hay apiñadas en un espacio dado, más choques ocurrirán. Esto ocurre cuando aumentamos la concentración de los reactivos. A una mayor concentración corresponden más colisiones, y más colisiones en una unidad de tiempo dada ocasionan una velocidad de reacción mayor. La teoría de los choques también nos ayuda a comprender cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción. Cuando una reacción aumenta de temperatura por término medio, sus partículas se mueven más rápidamente, colisionan más frecuentemente y con más energía. Ahora bien, muchas colisiones son flojas, no tienen energía suficiente para formar complejos activados, o si lo hacen, los complejos retroceden a sus configuraciones originales. La teoría de la colisión sugiere que un aumento de temperatura reduce el número de choques flojos de una reacción.